Alejandro Gatti está con nosotros y hoy nos va a hablar de un montón de cosas que tenemos que saber con respecto a la salud y con respecto a nuestra vida frente a situaciones, vamos a decir, este comportamiento que tiene la biología que a veces nos desenfoca a través de un diagnóstico o a través de un síntoma que no sabemos de dónde viene. Así que, buenas tardes, Alejandro, ¿cómo estás? Hola Adriana, ¿qué tal? Bueno, un placer estar acá y charlar con vos. Contento de compartir un poco de todo este conocimiento y todo lo que podemos interactuar juntos. Así que bueno, a disfrutar de este ratito de compartir que también hace para amplificar siempre un poco las miradas. Tal cual, la verdad que es fascinante. A mí me encanta todo lo que es la parte de la biología. Tengo muchas formaciones, ¿no? Pero la parte de la biología me gusta muchísimo porque es como que tiene un misterio, más cuando uno sabe todo lo que vos sabés, ¿no? De leyes biológicas. Para mí, Alejandro Gatti es un referente, tanto como hay tantos médicos que están adoptando las leyes biológicas del doctor Hammer, y yo sé que vos, Ale, sos psicólogo. Sí, sí, sí. Contanos un poquito, Ale, ¿cómo empezaste con esto de las leyes biológicas aplicado a tu profesión, ¿no? Porque vos sos psicólogo, pero bueno, hay muchos que son médicos y también les aplican. Sí, digamos que yo empecé en un momento de mi vida, porque empecé a estudiar psicología ya cuando tenía 33 años, fue como una segunda carrera, venía de otro mundo, de la economía, había estudiado economía, Ujú. entonces tenía, digamos, esta primera formación y estaba, digamos, en otra realidad, podríamos decir en otra esfera de la realidad, pero fue a partir del 2009 que conjuntamente con el inicio del estudio de psicología, comencé a estudiar las leyes biológicas y fue un camino paralelo, fue un camino paralelo. Después me especialicé en la psicología transpersonal, que es el estudio de la conciencia, así que fue siempre una integración permanente entre la psicología y la biología, eh, digamos, un entramado que se fue haciendo a lo largo del tiempo. Y después más adelante lo complementé con las neurociencias y también con la psicología integrativa, que fue también parte de mi desarrollo, de mi estudio y de mis investigaciones. Y convengamos que hoy se convirtieron en una forma de vida Tal eh, cual. más que en una, digamos, profesión, ¿no? Directamente, porque conocer cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funciona nuestra mente, nuestras emociones, la interacción, la manera de reaccionar, conocer el lenguaje de nuestros síntomas, es algo que te da una libertad y un sentido de paz interna que creo que es el objetivo más importante y por lo cual a mí me gusta llevar adelante, digamos, este conocimiento, es porque realmente te otorga paz. Ujú. Y esa paz te permite cambiar la manera de relacionarte con lo que te está pasando. Creo que esa es una de las claves fundamentales, independientemente de que yo pueda conocer más o menos cómo funciona todo nuestro organismo y demás, esta comprensión es vital, es creo que el Totalmente de acuerdo. diferenciador, sí, es el diferenciador. Por eso que es un viaje de ida, como siempre digo, es un viaje de ida que empezó hace ya más de 15 años y que hoy, después de haberme encontrado en el camino con personas muy cercanas al doctor Hammer, que fue quien descubrió estas 5 leyes biológicas, como Mark Pfister, en el 2015 me encontré con él y a partir de ese momento empezamos a trabajar juntos y hoy Qué estamos lindo. haciendo proyectos juntos, estamos dando formaciones universitarias juntos. Y en ese momento fue otro punto de inflexión porque a partir de ahí yo pude pasar de la teoría a la práctica. Porque las leyes biológicas son un conocimiento esencialmente que te permite realizar un diagnóstico de precisión totalmente verificable y reproducible, pero no son una terapia. Entonces, en el Claro. ámbito terapéutico, utilizar el modelo de las leyes biológicas no te ayuda a
acompañar a la persona en el proceso, sino que te permite clarificar el punto de partida o el diagnóstico, que es un montón igual, que es mucho, porque generalmente partimos de diagnósticos basura o de diagnósticos basados en suposiciones o en hipótesis médicas, etcétera. Por lo tanto, ya tener un diagnóstico biológico de lo causal es un punto de partida muy fuerte. Pero después, ¿cómo llevar a la práctica este conocimiento? ¿Cómo llevar a la práctica lo que es más importante hacer y sostener en cada parte del proceso biológico? ¿Cómo acompañar a la persona para que reestructure su propia, ¿no?, realidad, sus mapas psíquicos? Es todo un desafío que requiere de otras herramientas que se ponen en combinación con las leyes Totalmente. biológicas. Y creo que ese fue, digamos, el punto de inflexión que me permitió abrir un poco más todavía todo esto que venía llevando adelante después de tantos años de estudiarlo, sin sentirme completamente seguro de poder aplicarlo, ¿no? Hasta que a partir de ese momento fue como una tranquilidad para mí también, porque todo lo que pude aprender con Mark fue realmente Sí, un salto cuántico, ¿no? Fue un salto cuántico en tal el cual. modelo. Porque él tiene una visión muy terapéutica, pero muy científica a la vez, porque él también es, digamos, en su configuración, él estuvo muy cerca de Hammer y Hammer confió mucho en él durante 15 Ujú. años, porque él tenía esta rigurosidad también, investigación y esta rigurosidad científica y este tono también, podríamos decir, humano, esta calidad humana que es justamente lo que necesitamos, humanizar la medicina, humanizar los procesos de salud, humanizar la Ujú. psicología, humanizar todo lo que, digamos, lo que ofrecemos a las personas como herramientas para restaurar la salud. Así que bueno, ese fue un poco el camino hasta hoy, ¿no? Así resumido, muy Claro, resumido. Sí, vos decís humanizar, está perfecto, ¿por qué? A veces cuando una persona va al médico, y no estoy criticando nada de la medicina, porque evidentemente los médicos han estudiado, se han sacrificado por la carrera, pero cuando está con el paciente y entrega un diagnóstico, como hablaste hace un ratito, el paciente se asusta tanto ante un diagnóstico que para él es un diagnóstico de muerte, por ejemplo, eh, que la persona genera otro conflicto emocional. Y eso lo vamos, si querés, lo hablamos después. bien. Ujú. Pero a mí me gusta muchísimo la parte de leyes biológicas. Vos empezaste con leyes biológicas, yo empecé con biodescodificación. Después Claro, agregué las leyes biológicas y a mí me dieron paz, lo que vos dijiste. sí, Paz ante un diagnóstico que pudo haber sido tremendamente peligroso para mi vida, para la parte inconsciente, para el cerebro de una persona. Y más si te lo claro, dicen así o si vos ves el análisis correspondiente que te fuiste a hacer. Entonces, claro. las leyes biológicas, Mm. contame, contame. Sí, sí, que después la persona después va al Google, pone lo que Uy, lee sí, peor. y ahí sale, ¿no? Sale en una situación de. Este Claro, tal es cual. uno de los temas. Digamos que el problema no es el médico, el problema es el sistema que El sostiene sistema, al claro. médico, ¿no? El sistema que está detrás, que tiene, digamos, pretensiones esencialmente económicas por sobre las pretensiones sanitarias, ¿no? Es decir, es un sistema, una industria que a lo largo de estos últimos casi 100 años ha adoctrinado a través de una forma de enseñar la medicina en base a la enfermedad y no a la salud, ¿no? Es decir, en Exacto. base a la búsqueda de la enfermedad permanentemente, utilizando, digamos, muchas hipótesis. Esto fue uno de los puntos centrales en los que se apoyó el doctor Hammer para tratar de validar esta hipótesis, que primero fue una hipótesis, pero que, por supuesto después él pudo verificarla con miles de casos. Justamente esta conexión con la naturaleza biológica profunda que rige las leyes de este mundo, en este plano,
y la comprensión del sentido que tiene cada uno de los cambios que acontecen en nuestro cuerpo físico, dejando de lado, y creo que esto Hammer lo pudo hacer porque además él era teólogo, yo creo que esta parte le ayudó mucho para Claro. sacar afuera la religión, es decir, dejar al costado la creencia de la enfermedad como algo todavía maligno o como algo que viene a Mm. hacerte daño o a hacerte mal, ¿no? Es decir, esta creencia totalmente infantil de todavía estar sosteniendo hipótesis que fueron las primeras que se adjuntaron a la enfermedad, de que uno estaba poseído por el demonio y que había que Claro, sí, 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 sí. exorcizarlo, que había que hacer, digamos, procedimientos que fueran para sacar el mal de adentro, porque se creía, todavía hoy lo podés ver en los Sí, sí, informes sí, 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 sí. patológicos, ¿no? Carcinoma ductal infiltrante maligno, y cuando lees la palabra maligno, decís, estamos en el siglo XXI, todavía Claro. estamos hablando del demonio dentro de la persona, me parece una tontería muy grande, pero en base, esto todavía ayuda a sostener un sistema que, como te digo, tiene un gran detrás de fondo muy eh, comercial, Ujú. pero que, digamos, para muchas cosas es de utilidad y parte de la medicina va a sobrevivir a este cambio de conciencia. Puede ser la emergentología, la traumatología, la medicina de urgencias. Es lo que Claro, realmente va a quedar porque es lo que realmente sirve a los hechos concretos de la emergencia médica y es el médico el único que puede gestionar. El resto de la medicina tiene que ser revisada prácticamente en su totalidad. Esto total. parece algo, son muchos años de llevar adelante este conocimiento y de hacer muchas investigaciones y de trabajar sobre todo en consulta con muchos pacientes. Son más de 10.000 personas con las que yo he trabajado en todos estos años. Es mucha, ver demasiado el abuso, el maltrato, la agresión del sistema, la deshumanización, como decíamos hoy. Totalmente. Ya, antes me ocupaba un poco más de esto o estaba un poco más en contraposición de ahora me ocupo de llevar adelante lo que yo sé, de regalar a las personas que están disponibles, de abrirse a una comprensión más profunda, este conocimiento que te libera, que te da paz, que te da tranquilidad, que Ujú. te da calma, que no te digamos, exime de experimentar síntomas o de tener procesos Claro, biológicos, pero cambia completamente tu manera de poder gestionarlos. O sea, cambia la forma en la cual vos podés hacer una gestión de lo que te está pasando. Y al mismo tiempo te permite tener un diálogo más sincero con vos mismo, con vos misma, porque si te hablas internamente ujú. desde el lenguaje del síntoma y no desde la creencia metropolitana, la leyenda metropolitana urbana de la malignidad, la falla, los microbios que te atacan, el sistema inmunitario que falla, la herencia que no va bien, la comida que estás comiendo que te intoxica, el parásito que... Si te sacas afuera de toda esta cantidad de hipótesis donde la causa está fuera del propio ser humano, es totalmente imposible, empezás a tener una sinceridad brutal, una honestidad brutal, Y que, vuelvo a claro, reiterar la paz que te sí, da. Perdón esto por al interrumpir. principio es un poco turbulento porque esta honestidad, digamos que si yo he sido víctima de las circunstancias y he puesto siempre mi vida en manos de terceros sin cuestionar nada, Ujú. bajo la creencia de que todo me sucede a mí, de que estoy maldito, de que tengo la mala suerte, de que, no sé, las cosas me pasan porque algo habré hecho, todas estas cosas, o que Sí, la sí, sí, enfermedad sí. viene para enseñarme algo. Si yo creo todas estas hipótesis, yo he sido víctima de las circunstancias. Es una posición de debilidad, de vulnerabilidad muy fuerte, Claro. porque no tengo control sobre mi propia vida. El pasaje de la victimización a la responsabilidad es un río turbulento que Muy de necesito acuerdo. atravesar. Está lleno de cocodrilos y, digamos, una serie de bestias que están ahí en este Tal momento, cual. porque yo tengo que dejar de ser infantil, yo debo madurar,
para poder asumir la responsabilidad Y la de madurez duele. la salud. Claro, la madurez es, sobre todo la madurez, cuando uno, digamos, cronológicamente ya es adulto, ¿no? Porque Por cuando uno supuesto. va madurando en el periodo natural de maduración, Claro. ok, pero cuando uno es adulto, pero desde el punto de vista cronológico, pero es un Un niño niño. desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de autogestión, ese cambio da vergüenza, Ujú. genera, digamos, un estado de vulnerabilidad todavía mayor que la persona se siente, digamos, de haber estado durante tanto tiempo creyendo en Papá Noel, Claro. Sí, ¿no? sí, sí, En cosas que totalmente. son... Y esto es lo que es un poco difícil, el pedacito ese del proceso, donde tenés que atravesar una situación de tomar la salud en tus manos, de tomar tu vida en tus manos, porque no es solo la salud, es la vida misma. En realidad, viste que utilizamos estas frases automáticas para decir cosas que después tienen un peso subconsciente muy fuerte, como por ejemplo, cuando una persona te dice, lo primero, lo más importante es la salud. Mientras haya salud, todo lo demás Todo. no importa. Pero en realidad, la salud es el resultado de todo lo demás. Por lo Claro. tanto, estamos siempre en el resultado final, siempre queriendo cambiar la consecuencia y nunca vamos a la causa. Entonces, Exacto. cuando la persona no puede todavía ver que es la propia creadora de su realidad en todos los sentidos, vive en una alucinación permanente, en una alucinación constante, ¿no? En un delirio de persecución permanente donde cree que todo está en su contra o donde no encuentra una correspondencia entre su manera de ser, su forma de reaccionar y lo que después viene como resultado de eso. No puede Tal conectar cual. esto, ¿no? Por lo tanto, esta desconexión con su propia realidad interna es la principal causa del sufrimiento humano. Es decir, el dolor es el dolor, ¿ok? Yo tengo un dolor físico, me duele la rodilla, me duele, Pero el ¿no? sufrimiento Tengo es una otra puntada en cosa. eso, pero el sufrimiento es todo lo que queda que es llenado por una serie de alucinaciones en base a esta distancia entre lo que verdaderamente soy y lo que creo que soy. Claro. Y esto es lo que complica más los programas biológicos porque ningún animal salvaje tendría un dolor del nervio ciático por 20 años. Por supuesto. No podría sobrevivir en la selva ni 5 minutos si cojea, si no puede correr suficientemente bien. Pero nosotros Vos los fíjate, humanos sí, ¿no? Lo podemos hacer. Esto vos es fíjate, porque... Alejandro, que la emoción dura nada más que segundos en el cuerpo. Sí, 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 Entonces, el muy hecho poco. de que una persona viva tanto tiempo con un síntoma y que llena de medicación, o bien una persona que tenga una emoción prolongada en el tiempo, que ya se le formó como un estado, una Ujú. persona que tiene rencor hacia otra hace 25 años, por ejemplo, eso ya es un estado. O sea, la emoción, el enojo, dura, el enojo y cualquier otra emoción, dura segundos. El hecho, estas alucinaciones que vos decís, que hace que el síntoma tenga o sea, un tiempo prolongado y que la persona siga con ese síntoma o ese Sí, estado emocional, es por los pensamientos rumiantes, por esas alucinaciones que tiene la persona, porque eso lo va alimentando. Uno no se da cuenta, pero va alimentando justamente con esos claro. pensamientos ese estado de ánimo, ese Sí. síntoma, etcétera. Lo más difícil es porque esto que vos decís es importante. Justamente este estado ocupado durante tanto tiempo se convirtió en la identidad de la persona. Por Es supuesto. decir, en la personalidad de identidad, digamos, que la persona ha definido en base a esta experiencia sostenida. Y el problema más difícil o la situación más complicada en este punto es que como representa ya una identidad, la persona si siente que deja de operar en esa frecuencia o en ese nivel, siente que se le va el suelo debajo de los pies. Por eso es Claro. una situación de, digamos, de ir a procesar exactamente en qué momento se hizo la sustitución de identidad, ¿no? En qué momento la persona se desconectó
de de su sí verdadera mismo, identidad, de su yo de soydad, su ¿no? ¿En ser. qué momento, exacto, en qué momento, que son siempre situaciones de impacto o siempre situaciones que activan programas biológicos muy, muy pequeños, que son situaciones que me sobrepasan enormemente, que son demasiado, que yo no sentí la seguridad, la contención, el refugio, el apoyo, ¿no? Todo esto. Y después, como el principio del funcionamiento de nuestro cerebro es el principio de eficiencia y de utilizar los recursos que han sido útiles en el pasado para perpetuarlos Claro, hasta que, ¿no? Hasta que yo pueda cambiar mi manera de reaccionar en base a este patrón fijo, es muy difícil porque esta identidad es la manera en la que la persona tiene de ver el mundo y de vivir su vida. Y cuando vos tocas esta fibra, estás desestabilizando su universo completo. Por eso a veces es un poco difícil o la persona prefiere negarlo, dejarlo al costado, no mantener una conversación donde pueda claro. abrirse el diálogo para hacer un cambio, eh, cuestionar o criticar lo que desconoce, pero sin poder, digamos, refutarlo porque simplemente se está defendiendo. Y está Ujú. bien, ¿no? Es en el sentido de que, ok, este es el universo de la persona y la persona se mueve en este mundo, en su mundo con esta Claro, con realidad. sus parámetros, claro. El punto es que llegamos a situaciones a veces muy críticas o a sintomatologías muy graves porque reincidimos una y otra vez, reactivamos mil veces El mismo de programa. manera humana, sí, el mismo programa o varios programas, es decir, siempre Claro, tropezamos con la misma piedra. Esto le pasa solo al ser humano o así a los animales domésticos, pero a los animales salvajes no les sucede. Es decir, no es una cualidad de la naturaleza biológica eh, que sea natural, digamos, es algo que nuestra mente y también esta cuestión de a veces querer cambiar al otro o querer cambiar la realidad, empujando los hechos o generando, digamos, un estado podríamos decir, de autoaislamiento o de sacarme afuera de la situación sin resolver la situación realmente, hace que se mantengan en suspenso estados emotivos. Claro, yo no voy a estar enojado durante 25 años con la misma intensidad, pero claro. todo eso que se va a ir atenuando con el tiempo, en un momento yo hago una exasperación, hago una intensificación de esta situación y de repente después suelto una enorme carga mantenida durante mucho tiempo y no logro sobrevivir a eso. Esto le Claro. pasa a muchas personas, ¿no? Que finalmente, cuando después de años de ocuparse del otro, de estar en tensión, sueltan y en este momento viene una reparación biológica muy fuerte Muy y, fuerte. digamos, la solución es la muerte, ¿no? Y esto es Qué todo. tremendo esto que decís, porque es verdad, la persona que resuelve muy rápido una situación que la mantuvo en el tiempo durante muchos años, se puede infartar, puede tener un Muchas ACV. cosas. Sí, O muchas sea, cosas. y a mí me gustaría que nos hablaras, porque Sí. todo lo que dijiste fue maravilloso y muchos nos van a estar escuchando. eh, el por qué nosotros hablamos de reparación, Ujú, ¿no? Porque nosotros sabemos que las leyes biológicas tienen un punto activo, ¿no? ujú, Una fase activa que está llena de estrés, llena de cortisol y no nos duele nada. Ahora, cuando nos relajamos, ujú. ese cortisol se fue del cuerpo. Sí. Entonces, ahí empiezan los dolores y ahí empiezan los síntomas Ujú. y ahí empieza la enfermedad. ¿Y dónde vamos? Sea Al médico. médico, claro. Sí, sí. Entonces, en la parte, o sea, mucha gente no sabe que justamente cuando aparece el dolor, aparece el síntoma, aparece la enfermedad, esa etiqueta Ujú. que nos asusta, ese diagnóstico, estamos reparando. O sea, la biología está reparando ese conflicto emocional que nos ocasionó ese estrés que muchas veces lo pasamos por alto y que Claro. después la biología hace lo que tiene que hacer.
Me acuerdo de Sí, algo que siempre dice mi esposo y mis abuelos decían, los animales se curan solos. y es Y que, digamos, el ser humano no. No, el ser humano no, que no está, digamos, en conexión con este paradigma o que no puede Ujú, tomar esta responsabilidad, es riesgoso creer que se puede curar solo. Y esto fue uno de los grandes también cambios para mí cuando conocí a Mark Pfister en el 2015, porque antes de eso yo hablaba del conflicto. Después, claro, el conflicto no es importante. Importante es cómo la persona vive una experiencia, el cómo lo vivo, cuál es el significado que yo le doy a una experiencia. Y por lo tanto, primero tenemos que comprender que cuando nosotros estamos de frente a una situación que nos sobrepasa, que es una tensión, que es un impacto, que es algo que fue demasiado, que ni siquiera tiene que ser un evento muy evidente, a veces trágico. es una situación que me reengancha con algo que no recuerdo, pero yo era muy pequeño, resiento la misma sensación y yo entro en ese carril. Y claro, en el momento que yo estoy en la tensión neurovegetativa, cuando yo estoy activo, es decir, cuando el programa biológico está en su primera fase, generalmente yo no tengo síntomas, salvo algunas Ah, excepciones. Hay excepciones porque hay procesos biológicos que tienen síntomas, por ejemplo, la sí, curvatura menor del estómago, la boca del estómago, yo sí, siento el sí, dolor en fase activa, ¿no? Pero en general, la cebra está corriendo delante del león, corre mejor, ve mejor, escucha mejor, respira mejor, no le duele nada porque está claro, en un momento de maximización de la eficiencia del organismo para escapar. Si yo estoy de frente a una dificultad donde estoy en tensión, en peligro por mi supervivencia, yo tengo una eficiencia orgánica, fisiológica, para poder evitar ese peligro, para escapar o para contraatacar si fuera la elección. Y cuando me relajo es cuando llega la biología claro, y dice, ok, ahora vamos a restaurar las células, vamos a restaurar las funciones. Pero esto se puede verificar muy fácil porque para comprenderlo, las personas simplemente deben recurrir a alguna memoria de sus experiencias cotidianas, donde justo cuando se fueron de vacaciones en aquella vez, aquel año, qué sé yo, tuvieron la bronquitis o tuvieron el resfrío, o claro. se esguinzaron un tobillo, o cuando estaban justo en su mejor momento de sus vidas, les vino el dolor, les vino el síntoma, les vino el infarto. Naturalmente, encontramos esta correlación observando hechos cotidianos donde si revisamos situaciones sintomatológicas y demás y vemos qué sucedió justo antes de que empezara esto, vamos a encontrar una situación de alivio, algo que se resolvió, algo que se soltó, o que yo me fui de vacaciones y salí de estar en contacto Claro. con el medio ambiente que me estimulaba, ¿no? Y en este momento la biología inicia su proceso de reparación. Esto es para poder empezar a cambiar la relación que yo tengo con el síntoma y al mismo tiempo el hecho de que yo esté en la fase de reparación o en la segunda fase no quiere decir que no tengo que hacer nada o que la Claro. naturaleza me cura. Esto es también una creencia muy peligrosa. La Ujú. naturaleza cura a los animales salvajes. ¿Ok? Esto estamos de acuerdo. Te lo firmo y vamos en acuerdo. Ahora, el ser humano no sabemos cuánto puede entrar en recidiva, cuánto puede reenganchar y Claro. reactivar el programa y volver a hacer después una estimulación de fase activa y después volver. ¿Cuánto podemos hacer esto requiere de un acompañamiento, muchas veces terapéutico, de una contención para justamente hacer foco sobre esta parte que es que Y aparte, verdaderamente yo no caiga en reactivar la cosa. Porque mentalmente entendemos todo, nos damos cuenta, pero justamente Bruce Lipton dice 95 inconscientes, 5 conscientes. sí, totalmente. Yo que soy un poco más práctico, digo 98 inconscientes, 2 conscientes. Es decir, Claro. solo el 2% de nosotros mismos entiende lo que es, comprende que es un programa, pero el 98% está en miedo Esto, total. claro. Y esto sucede todo el tiempo, cada vez, yo lo he visto en consultorio 1000 veces, ¿no? Una persona que cree
que el hecho de que su cuerpo es sabio y de que la naturaleza lo cura, ¿no? Está con un proceso, una úlcera en el seno durante años, 2 años, sin conectarse con eso, sin mirarlo ¿no? Con una situación de distancia, porque la biología va a repararlo. Claro, Resulta que después, en realidad, la verdadera necesidad, es decir, si yo sigo disociado de mi cuerpo y estoy no teniendo contacto con esto, creyendo que la naturaleza me cura, no, no, no entiendo. yo después me muero ¿no? Porque de fondo hay un miedo total, porque si yo no me conecto con el síntoma y no quiero verlo, no quiero entrar en contacto con eso, quiere decir que tengo mucho Claro, miedo de claro, claro. conectar. Por ejemplo, te doy un ejemplo, hay muchos ejemplos, donde justamente al inicio, los descubrimientos de Hammer, para los que tomaron estos conocimientos sin tener la suficiente práctica o la suficiente evidencia, Ujú. fue muy peligroso porque al principio te mataba el conflicto, era el Sí. conflicto, todo el conflicto. Después, no, guarda que viene la solución, en la solución vienen los síntomas, cuidado, no La- soluciones. En la crisis peor todavía. Después la epicrisis, que es el infarto, que es mentira, porque no es el infarto, es una posibilidad de infinitas epicrisis que suceden. Infartos tenemos quizá en un día 2, 3, 5, no sé, microinfartos. Es Claro, decir, claro. problemas biológicos Lo todo el mismo tiempo. que, lo mismo que Sí, el cáncer. O sea, el cáncer, la mujer, el cáncer de mama tiene entre 10 y 12 o 13 cáncer durante toda su vida. O sea, una sí. cierta cantidad de, pero se le resuelve solo. Pero Ya lo que yo hubo, ¿no? decía, Experimentos. Sí. ¿cómo? Hubo, digamos, ensayos o experimentos donde justamente se tomaba, si agarrás personas que van caminando por la calle al azar y las metes al laboratorio, personas que se sienten bien, que no tienen síntomas, ¿eh? Y les haces investigaciones, vas a Claro. encontrar, y la persona está perfectamente bien, no tiene, o sea, sí puede, es decir, esto es importante, pero la creencia de que la naturaleza te cura es para el animal salvaje, cosa que Igual, de no todos aplica. modos, cuando yo dije el animal se cura solo, ¿no? Sí, el Eh, animal se cura solo, sí, esto estoy de acuerdo, sí. Sí, sí. pero entiendo perfectamente que cuando uno está justamente en el síntoma y en el dolor, necesita poner bien al cuerpo. Si necesito tomar un analgésico, lo tengo que tomar, porque si no, eso me puede llevar a otra cosa peor. O sea, Claro, soportar eso, esto lo digo sí, como sí. cualquier otro síntoma, ¿no? Soportar tanto tiempo esa presión del malestar puede ocasionar algo peor. ¿Me Mm. equivoco? Sí, sí, no, 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 por supuesto que lo que pasa es que no tenemos, o sea, la mayoría de las personas no tienen la capacidad de discernir entre una urgencia subjetiva de una situación, digamos, orgánica, fisiológica, síntoma, y una urgencia objetiva o real, ¿no? No saben diferenciar si pueden autogestionarse o si tienen que ir a la emergencia, ¿no? Claro. Yo tengo que aprender, tengo que primero saber dónde estoy y cuál es, porque no puedo ser tampoco tan ignorante, digamos, conociendo todo el modelo, sabiendo todo lo que yo sé, si en un momento yo siento que estoy en una situación de emergencia, con un Por sangrado, supuesto. voy a la urgencia inmediatamente, no Claro. estoy, pero primero tengo que saber dónde estoy parado, tengo que saber hasta dónde yo puedo, y tengo que reconocer también todo lo que no soy capaz de todavía de autogestionarme o de conocer, y que necesito que alguien me acompañe, que alguien me dé indicaciones o que me sugiera cómo proceder de frente a situaciones puntuales. No necesito acompañamiento terapéutico, necesito profesionales de la salud que puedan guiarme un poco cuando yo todavía no estoy listo, no estoy lista. Claro. Porque hoy hay tanta información en todos lados Ujú. que podés hacer un curso de leyes biológicas por internet, online, sin ver la cara de ninguna persona real, con una inteligencia artificial. Podés tener un certificado y todo, y después con eso querés, digamos, hacer Claro. terapia a No, otro, por ejemplo. Esto es, no, no. hoy estamos en un punto crítico de justamente de diferenciar y de discernir, porque digamos, el fenómeno mental
o el fenómeno psíquico que va a ser el más importante en este tiempo Ujú. es el discernimiento. Discernir. Antes era discernir lo que podría ser verdad o lo que podía ser científico de lo que no, ahora es discernir lo humano de lo De virtual. lo, exacto, Sí. O sea, es discernir la presencia humana, de la presencia de las máquinas. De, exacto, entonces, discernir también lo que es mejor para mí requiere que yo sepa quién soy, si no yo no puedo discernir sobre lo que es mejor para mí. Es como el punto fundamental. Entonces estamos en un punto donde necesitamos ir con mucho cuidado ujú. para no, digamos, recurrir al pensamiento mágico, a las soluciones mágicas, a la píldora mágica, que termina siendo más de lo mismo, camuflado con medicina integrativa o Sí, holística, y sí, después sí, es sí. el mismo cuento, es el mismo sapo que uno se traga, y al mismo tiempo, ok, reconocer hasta dónde yo puedo hoy, Claro, porque siempre uno puede, digamos, abrir más el campo de autogestión, pero hasta dónde yo puedo hoy hacerlo y reconocer que parte de mí todavía tiene miedo, todavía exacto, necesita ayuda y simplemente darle lugar a esa parte y permitirme ser ayudado, permitirme ser acompañado. Esto es fundamental, fundamental. Y para los terapeutas, porque en los últimos años me he ocupado también de formar a terapeutas utilizando la interacción justamente de este modelo de las leyes biológicas, pero en conexión con las dimensiones de lo que verdaderamente somos, ¿no? Es decir, todas nuestras dimensiones y de ujú. cómo integrar todo, de cómo reconocer cada una de nuestras partes y ponerlas al... también para el terapeuta es un gran desafío, porque naturalmente muchos terapeutas se ponen en la posición de ayuda suponiendo Claro, conocer la realidad del otro, porque conocen un modelo, conocen un mapa y creen que ya saben del otro, y en realidad no sabemos nada. no, Porque tenés razón, justamente porque si yo voy con el conflicto y yo tengo el mapa de Hammer y yo sé cada tejido, cada sentir emotivo, yo sé el área cerebral, la capa embrionaria, todo, yo sé todo, todo perfecto, y yo voy con mi idea del conflicto del territorio, ¿qué significa territorio para esa persona? exacto. No tiene nada que Es ver con muy la... amplio. El Es, territorio puede ser muy amplio de la persona. digo Cuando eso por yo, decir cualquier cosa, no pueden ser cuando mil yo digo situaciones. el Mm. conflicto es aquello que, o sea, el DHS que le llamamos nosotros, eso que no, nos sorprende no, o sea, Sí, viene sí. de repente, o sea, no es un conflicto porque puede ser, qué sé yo, una No, pavada que me asustó, qué sé yo, ladró el perro sí. y una cosa así. O sea, también muchas veces nos pasa a nosotros como terapeutas que estamos tan acostumbrados a llamarle a justamente al DHS, que es el Sí. inicio, que empieza, donde empieza el proceso de la adaptación biológica, eso nos afecta y claro, le llamamos conflicto, Sí, porque sí, esto es es verdad. algo tan, es una Sí, creencia, ¿no? Que la aprendimos así y bueno, le llamamos, por llamarle, es una situación que es llegó un a, impacto emotivo, sí, un ¿cómo? impacto. Claro, un impacto emotivo, exactamente. Por eso, bueno, Perfecto, este artículo que escribimos en la revista, eh, este primer excelente. artículo, justamente es este cambio, porque para mí fue también un shock cuando yo tenía la palabra conflicto biológico, porque la dijo Hammer, porque es lo que Hammer describió tal como, pero cuando comprendí que realmente no es un conflicto y que la palabra conflicto en sí tiene una connotación bélica, porque Exacto. no, es como este ejemplo de decir, bueno, el conflicto de una guerra donde están cayendo bombas en una ciudad, además. Ante el mismo conflicto, algunas personas se quedan asustadas en el rincón del refugio y otras salen a asistir a los heridos. El Claro. conflicto existe. El punto es qué hace la persona, cómo lo vive, cómo lo acomoda, cómo lo siente, cómo lo interpreta, qué significado le da, que no es el conflicto. Igualmente, el DHS también es una terminología que
habla de la primera activación, que esto sucede Claro, cuando somos muy pequeños. No tenemos un DHS a los 40 o 50 años, tenemos una reactivación, algo exacto. que reestimula una memoria que me va a enganchar con y yo hago una regresión inmediata, ¿no? Del punto de vista psíquico. Por eso es que parece una cosa simple, pero el lenguaje no es inocente y como nuestro subconsciente responde de manera literal al lenguaje, como traduciéndolo Ujú. inmediatamente en un símbolo, conflicto es guerra. Automáticamente yo tengo que Claro, tenés luchar. razón. Esto es Mirá vos, qué inmediato, profundidad inmediato. eso. Sí, pero es justamente por el hecho de, no es que yo te lo digo, yo esto Es la asociación que hace el inconsciente. claro, no es que yo te lo digo a vos, porque es todo el mundo que hace biodecodificación, que conoce las leyes biológicas, habla del conflicto. Y es algo que desde el punto de vista de la literalidad subconsciente, Claro, automáticamente es otra vez la creencia de que estoy en lucha con mi propio cuerpo. No es verdad, de que no, tengo que luchar contra el conflicto. Es otra vez la guerra. O sea, por eso digo que parece que esto, yo entiendo que Hammer utilizó una palabra que en alemán tiene otra connotación, que claro, después fue también es. traducida un poco a conflicto, pero él también como médico, él tenía sus infiltraciones del sistema, ¿no? Aunque él hizo un salto cuántico también al encontrar esto y a Tremendo. proponer lo que encontró, enorme, pero hay ciertas cosas en las cuales él también todavía, como las constelaciones esquizofrénicas, no son constelaciones esquizofrénicas, son constelaciones cerebrales, porque Exacto. esquizofrénico ya es una Ya etiqueta, tiene ¿no? exacto. Ya Tiene es una disociación, una persona que está disociada de la realidad o que está dividida, y no todas las constelaciones te disocian. Algunas total. te disocian, pero otras no, otras te Incluso producen otro tipo de las efectos, ¿no? constelaciones, yo creo, esto, mira, de constelaciones cerebrales, yo lo tomo con pinzas porque no lo estudié muy en profundidad, porque es fuerte, o sea, me encanta el tema, pero siempre le tuve tanto respeto que dije, no, si hay algún Puede profesional que tiene, está más entrenado en esta área, lo ser, derivo. claro. Entonces, ¿qué pasa? Las constelaciones, o sea, por todo lo que leí, ¿no? Y lo que estudié, yo creo que muchos de nosotros estamos constelados. En algún momento del día podemos Todos estar los días, constelados con alguna todo el tiempo. constelación. No, Claro, si no, no se podría sobrevivir. Es claro. permanentemente, cada vez, cada segundo. Un día saliste de una tienda que fuiste a hacer compras y de repente decís, "Ah, ¿dónde dejé la llave del Ay, auto? sí, ahí ya O va. dónde estacioné el auto? ¿Dónde? Esto es una constelación, es una consternación, es un momento de mil veces durante, como te dije, que también podemos tener en un día varios infartos, Claro, microinfartos, que funcionan con la misma curva biológica, pero son a nivel micro. Sucede exactamente lo mismo con el comportamiento, exactamente lo mismo. Y claro. bueno, el tema de las constelaciones es uno de los temas que me he especializado más, justamente por Es mi rama fascinante. afín. Claro, y aparte De porque hecho, sí, es que ha al sido ser como... psicólogo también es Sí, importante este tema. sí, así que eso también escribí un libro que está a punto de salir ahora de constelaciones ¡Wow! cerebrales, que no hay, o sea, de eso sí que no hay nada, solo lo que Hammer escribió y dejó en los testamentos, pero en el testamento de la nueva medicina, pero después ha sido un tema que me he enfocado muchísimo y que me apasiona y que realmente es para cualquier terapeuta, la gestión de las constelaciones cerebrales es la puerta de entrada al universo terapéutico del modelo de las leyes biológicas. Es lo que te permite acceder a una forma de terapia completamente diferente, porque es la ¡Qué parte bueno! comportamental y Sí, es también, claro, la parte biológicamente es una hiperespecialización, cuando la biología no puede responder ya con lo orgánico, porque sería perecer, responde con el con la comportamiento, con constelación. una Claro. sofisticación total de la respuesta. Pero qué maravilloso que es esto, porque vos fíjate lo que estás diciendo, ¿no? O sea, cuando la biología ya no puede soportar el Sí, estrés que genera una situación impactante, varias.
claro, o varias varias. situaciones, sí, son varias, Entonces, la persona, cambia el comportamiento. y vos fíjate, me vino a la cabeza una persona que se enfrenta a un shock, que de repente se le muere un hijo o en un segundo, porque cruzó, fue con la pelota y Sí. el coche y lo mató en ese momento. Esa persona en ese momento tiene tanto, un shock tan grande que obviamente la biología ahí, para que la persona sobreviva, tiene que adaptar una en ese momento una constelación cerebral. Sí, la persona puede ponerse muy espiritual, muy religiosa, puede crear fundaciones ¿no? Claro, De personas que han perdido a sus hijos atropellados por un auto mientras jugaban a la pelota. No sé, me refiero a claro, que sí, 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 encontramos un nuevo propósito, pero en un nivel menos biológico, más sutil, más en conexión con el mundo. También para ir al mundo espiritual, entre comillas, yo tengo que tener demasiadas cosas en este mundo biológico que han sido difíciles de sopesar y yo me voy un poco, ¿no? claro, Me pongo claro, en claro. suspenso, ¿no? Son muchas cosas, las constelaciones te dan un manejo A mí me apasionante. gusta muchísimo leer lo de las Eh, constelaciones, pero es muy bien. le tengo mucho respeto en cuanto al trato con un Claro. consultante. Entonces, Mm. como yo no me siento capaz en este momento de atender con una persona que está constelada, eh, lo derivo. Sí, pero vas a tener que aprenderlo, vas a tener que aprenderlo porque todos estamos constelados todo el tiempo. Totalmente, sí, sí, No eso vas a ya. poder atender a nadie. No, es importante No, yo comprenderlo. te estoy hablando con una patología psiquiátrica. Si viene una persona Claro, con una patología psiquiátrica, entonces ya ahí te lo claro, derivo a claro. vos, por ejemplo. Sí, 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 es importante, digamos, para justamente para integrar el modelo de las leyes biológicas, esto de las constelaciones te permite cerrar todo lo otro, Ujú. porque vos al mismo tiempo que la persona está en un comportamiento así llamado patológico psiquiátrico, están sus órganos expresándose, Claro, está su psique, su cerebro y sus órganos en simultáneo, sucediendo todo al unísono. claro, claro, Entonces, claro. te permite cerrar el círculo de justamente lo que hacemos utilizando las leyes biológicas en la parte orgánica o fisiológica o con síntomas Ujú. del cuerpo físico. Te permite como cerrar, es una llave maestra las Sí. constelaciones. Ok, es un lindo, pero quizá para personas que recién se acercan a este modelo, que van a escuchar este contenido, puede ser demasiado, ¿no? Por eso es un tema que lo podemos conversar en otra ocasión, Por si tenés supuesto, ganas. hacemos una segunda parte, no te hagas problema. Sí, Me sí, sí, gustaría porque mucho, vamos a hablar. Ale, mira, justamente, mirá las sincronías. Hoy, hace desde las fiestas que no nos saludamos. Hoy me manda un mensaje Inma, que Sí, la conociste en España. sí, Y me dijo, pregúntale, por favor, pregúntale cuál es el programa que afecta la parte del sobrepeso o la parte de la delgadez extrema. Yo le expliqué más o menos que la delgadez extrema podría ser un problema de invisibilidad que tenga la persona y el sobrepeso tiene demasiadas cosas, demasiadas ramificaciones que no hay algo específico. Te podés hacer grande porque querés ser vista, porque no te vieron cuando eras chica y bueno, y ahora necesitas, entonces aumentas de peso, pero hay muchísimas cosas, porque cualquier palabra que yo digo que me genera un peso, también me está generando un peso en kilos. Entonces, sí, yo le está, porque otra de las cosas, que estábamos hablando hoy, eh, bueno, lo relacioné con algo que vos dijiste al principio, que no es todo lo externo lo que nos claro. produce la, Nada es externo. o sea, que no es la dieta, no es el ejercicio, que sí uno puede tener el cuerpo, o sea, hacer algún tipo de, que no hago nada yo, algún tipo de Sí, sí. entrenamiento porque le gusta, pero eso no va a afectar el programa que tiene la No, persona. y esta creencia de que subir de peso es porque como mucho, porque hay personas que comen
toneladas y son No, flaca, sí, delgadísimas, sí, sí, ¿no? sí. Digamos que, ok, para redondear esta pregunta, yo me ocuparía de dos programas biológicos que son diferentes, pero que conforman un mecanismo particular que es una triada muy fuerte que se activa en situaciones un poco extremas. En realidad, el aumento de peso, Hammer habló de la retención hídrica como primera Sí, total. causa, ¿no? Como la activación de los túbulos colectores en el riñón, El una riñón. hiperfunción de absorción de líquidos, esencialmente es líquido lo que está generando el sobrepeso acumulado, digamos, con tejido adiposo, con Ujú. diferentes tipos de células, pero el líquido esencialmente es lo que produce más el sobrepeso, por esta percepción de sentirse solo, abandonado, fuera de su propio lugar de seguridad, de sentirse en peligro, ¿no? Exiliado de su propia realidad, este sentido muy profundo que es como el de un bebé que su madre ha muerto o lo ha abandonado literalmente. Este sentido profundo de sentirme solo luchando por mi existencia. Esto Ujú. activa la retención hídrica. Esto hace que la persona acumule líquidos, ¿no? Como el pez afuera del agua, la metáfora que usó Sí, sí, Hammer, sí, el sí, pez sí. afuera del agua. Este programa es el principal. Ahora, el de perder muchos kilos de golpe es la activación del hipotálamo, que es no tengo salida. Es una Mm, percepción de sentirme atrapado sin salida de frente a una realidad. En claro, este momento se aumenta fuertemente el metabolismo, hay una drástica reducción, justamente es al revés, pero es más fuerte que el programa de retención. Al revés, en fase activa, en lugar de acumular líquidos, la persona libera todos los líquidos en este claro. sentido de estar atrapada y de necesitar escapar de una situación que no encuentra salida. Esto también afecta un poco a la termorregulación. Puede ser que la persona siente fríos, a lo mejor mucho frío cuando no hace tanto frío, mucho calor cuando no hace Claro. tanto calor, te desregula termodinámicamente, pero esencialmente son estas dos cosas. Bien, pero también sí, o sea, el programa de sobrepeso, que Sí, podríamos decir que es la última capa, la primera capa embrionaria en la sí, parte de los túbulos colectores del sí. riñón. Pero si lo llevamos a la parte de estética de la persona que tiene un problema con la estética, ya se activa la parte prefrontal del cerebro, Si porque la hay parte una, de las relaciones. si hay una parte con la estética, estamos hablando ya de un programa que puede esencialmente el mesodermo nuevo, que es Mm, todo el tejido, digamos, porque la estética es algo que tiene que ver con la forma, y esto es la parte morfológica, todo el mesodermo nuevo, ¿no? Eh, Estéticamente, el hecho sí, yo puedo acumular tejido graso, tejido conectivo, yo puedo tener un exceso de eso que también es, digamos, muchas recidivas de no sentirme valioso o total. suficiente en mi forma, de que no me veo bien, de que no me gusta como soy, pero no es lo más fuerte para el sobrepeso. El primer nivel es el endodermo, la retención hídrica, el sentimiento de abandono profundo. Esto hay que revisarlo primero, que es el vínculo materno-filial como primera cosa fundamental del sentido de estar adentro del agua, que es el líquido Sí, sí, amniótico, sí, es sí, la sí. vida intrauterina, toda esta experiencia, ¿no? Después, yo podría revisar otros aspectos que podrían estar también adjuntos, como la cuestión estética o el hecho de no me veo bien así con este cuerpo, que es un adjunto de sentirme, de estar con sobrepeso. El hecho de verme con sobrepeso, mi cuerpo después no me gusta cómo me veo, empiezo a hacer muchas recidivas en el mesodermo nuevo y Claro. adjunto esa parte, ¿no? Adjunto después el mesodermo nuevo y estoy en un circuito cerrado entre el sobrepeso y la estética, pero con muchas recidivas de que mi forma, de que mi cuerpo no me gusta, de que no es apto para que me vean linda, para que me vean así como soy, para que me abracen, para que un hombre me elija, etcétera, ¿no? Es decir, Claro, sí, 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 sí. Bueno, esto es el mesodermo nuevo. espero, claro, no. Yo cuando te dije, o sea, la parte prefrontal es con la persona que tiene el complejo. O sea, a eso me refería, ¿no? Del complejo de estética. Entonces,
yo digo, es la parte de las relaciones. Si yo tengo un complejo, más allá que se active Sí. en la cuarta, en la tercera capa embrionaria, la parte del complejo ya va a la parte de las relaciones que vendría a ser Sí, la imagen, pero eso es algo que viene todavía eso, después. conflicto, así lo estudié yo en biodescodificación hace un montón de conflicto de imagen. Y Sí, claro, pertenecía a la parte, lo que pasa es que donde yo estudié biodescodificación, obviamente tuve que reforzar por todos lados, pues fue muy, muy denso, mucha teoría, muchos conceptos, pero o sea, las capas embrionarias se dividían en tres, no en cuatro. Después tuve que volver a estudiar otra vez, o sea, era claro, la primera capa embrionaria, la segunda y la tercera, o sea, y aparte te lo relacionaba. La primera con el tallo, o sea, sí, el sí, sí, cerebro sí, sí, reptiliano, el tronco cerebro cerebral. límbico y la corteza cerebral. Después, Mm. cuando yo empecé a estudiar leyes biológicas, me quería agarrar la cabeza. Digo, Sí, ¿qué sí, tuve? sí, sí. Pero No, bueno, bueno, pero esto es normal, es normal. es Digamos bueno que mm, que cada uno de los profesionales que estudian refuercen conocimientos con otras formaciones. Formaciones, sí, por sí. ejemplo, las que das vos, Mm, que en la parte biológica, las personas que necesitan la parte transgeneracional, que se claro. relacionen y se sigan formando, porque si no, queda Sí, como sí, que uno le falta algo sí, sí, para... sí, sí. Sí. Lo que pasa es que las leyes biológicas te dan una base fundamental desde el punto de vista de la biología como fundamento. Después, el resto de todo lo que vino de la mano de la biodecodificación y demás es, en algún sentido, otra vez un poco alejarse de la biología, poner simbología, poner que no está mal, pero que terminás hablando de cosas que a lo mejor, si una persona tiene el dolor de rodilla y tiene la rodilla inflamada, no es que no se puede doblegar, que no es, que no se Claro, puede hacer, que, no, que tiene un conflicto de sumisión con la vida. No, si no es capaz de moverse, de desplazarse al ritmo de su grupo para seguir el ritmo de alguien, no se siente suficientemente hábil para es distinto que yo hable de arrogancia en la rodilla a que yo hable de no soy suficiente para desplazarme de manera con la ágil. No, manada. es totalmente distinto. Entonces, una cosa es que yo hablo de el lenguaje de la biología como esta parte que es el legado de Hammer, y otra Mm, cosa es todo lo que se hizo con la biodecodificación, que es como otro mapa, es otro claro. mapa, no tiene nada que ver con las cinco. Sí, tiene Me conexión con hiciste las leyes acordar biológicas, pero no. me hiciste acordar a una de mis mentoras, que la Sí, amo. Bueno, ya te vas a dar cuenta por lo que voy a decir. Ella dice, el problema es que muchas escuelas romantizaron la biodescodificación. No sé si claro. vos sabés de quién, de No quién sé de hablo. quién. No, no De sé de quién. Leonor Inés Pisanchi. Ah, Leonor, sí, 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 sí. Bueno, ella fue una de mis mentoras después de que terminé Sí, biodescodificación. Bueno, y con Fabián también estudié leyes y después seguí estudiando por claro. todos lados. Y te digo, la verdad que sí, es un poco de romanticismo en cuanto a esto de la biodescodificación. Sí, sí. Por Digamos ahí, que, ok, tiene su utilidad, ¿no? Porque ha por sido una supuesto, vía ha sido una vía pero genera un poco de confusión cuando la persona mira desde las leyes biológicas y tiene una información de la biodecodificación, hay un poco yo también lo claro, veo con mis alumnos, ¿no? Cuando vienen en mis cursos, vienen personas que han hecho otras formaciones con otras escuelas, con otros mentores, y después, claro, ven una rigurosidad y un nivel de profundidad que la biología te pone, que es abismal la diferencia claro. entre, es esa parte donde decís, qué diferencia, ¿no? Qué distancia. Y creo que eso pasa con casi todo. Y pienso que un poco la cuestión es decir, bueno, ok, cada uno se pone en conexión con lo que se siente más cómodo, más, digamos, con lo que está listo, preparado para poder asimilar, para poder llevar adelante. Y por eso existen diferentes caminos y todos son válidos y valiosos, ¿no? Claro, sí, 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 Cada sí. uno va en su movimiento y está perfecto. Pero no se debe confundir las leyes biológicas con la biodecodificación. No son lo No, mismo.
No, 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 para no nada. tienen, no tienen, digamos, punto de conexión más que el hecho de esta cuestión de las capas embrionarias y del programa que se explica y demás, pero cuando vas a la clínica no No, hay sí, no hay comparación. nada. Sí, totalmente de acuerdo. Esta es un poco la diferencia, ¿no? Y Después yo doy las fe porque tuve que herramientas, estudiar más después de recibirme porque me faltaban herramientas, claro, claro, ¿entendés? tal cual. Entonces tuve que formarme más y más. Y es el día de hoy que sigo, ¿no? El año pasado estudié neurodecodificación con Linda Avellaneda, Ah, con Nilda, me encanta Nilda, sí, sí, así que sí, bueno, me sí, sigo perfeccionando constantemente y eso es lo bueno. me parece Alejandro, genial. muchísimas gracias. Bueno, Y les digo a todo el público que nos vea, que Alejandro está escribiendo en el suplemento de la revista Holística Sanarte de Élite. Justamente este año, estos días atrás, sí, la revista dio un salto cuántico. Este salto cuántico, el que quiera saber, puede mandarme un mensaje que yo les informo. No solamente es una revista editorial, sino va a haber un círculo de élite sí, en donde las personas van a poder tener que pueden ser profesionales o pueden ser eh, personas que nunca hayan estudiado, pero les interese. Van a haber mentorías especializadas con profesionales como vos, por ejemplo, con algún otro profesional, especialmente para aquellos que necesitamos posicionarnos en la parte de nuestras especialidades. Así que gracias Alejandro por esta charla que me encantó. Estaba absorbiendo todo lo que decías, me gusta muchísimo. Las leyes biológicas me encantan porque, como vos dijiste al principio, las leyes biológicas te dan paz. Y especialmente ante un diagnóstico en donde sí, te asusta. tal cual, Y, tal cual. y entonces eso es lo que rescato profundamente de las leyes biológicas. Gracias, Alejandro. Espero que siga escribiendo con nosotros Sí, y claro, así claro, ustedes por pueden supuesto. ver la revista y tener otro vivo, no es vivo, otro streaming como este para poder compartir con todos. Gracias, Gracias, Alejandro. gracias Un a beso a ti, cariño, todos. y nos vemos. Bye bye.